El significado de ser niño o niña ha variado considerablemente a lo largo de la historia y las diferentes culturas, el contexto socioeconómico y las formas de vida. Hay distintas acepciones dependiendo de la perspectiva. Legalmente es niño o niña quien desde el nacimiento no haya alcanzado una determinada edad o su emancipación. Las normas supranacionales como nacionales han conformado un gran compendio de garantías jurídicas por medio de un sistema universal de protección. En 1959, Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño con el objetivo de reconocer 10 principios fundamentales para garantizar el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Así, los niños y niñas tienen derecho a la igualdad, a una protección especial que les asegure crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad, a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas, a educación gratuita. Tienen derecho a recibir atenciones especiales en caso de discapacidad, a ser comprendidos, amados, atendidos y ayudados en el seno de las familias y la sociedad. Sobre todo, a recibir ayuda preferente en caso de peligro. Tienen derecho a divertirse y jugar, lo que se contrapone al trabajo infantil. Niños y niñas tienen derecho a ser protegidos contra el abandono. Esta fue la antesala de lo que 30 años más tarde, en 1989, sería la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada a unanimidad por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y que entró en vigor a partir del 2 de septiembre de 1990. 196 países, incluida la República Dominicana, la han firmado y ratificado, exceptuando a los Estados Unidos, cuya ratificación sigue pendiente. Este instrumento de 54 artículos contiene derechos civiles, políticos, económicos y culturales de los niños y niñas, a quienes reconoce como sujetos de derechos y les otorga una protección especial como personas en desarrollo y crecimiento. La firma y ratificación de ese tratado supone las adecuaciones de las legislaciones nacionales de los Estados partes para garantizar la protección infantil. En el caso dominicano se promulgó en 1994 la Ley 14-94, modificada por la actual Ley 136-03 o Código de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Desde el punto de vista de la evolución psicoafectiva, un niño o niña es aquella persona que no ha alcanzado un grado de madurez para tener autonomía. Desde el punto de vista del desarrollo físico, niño o niña es toda criatura humana que no ha alcanzado la pubertad. Pero el contexto sociocultural, sobre todo el sistema de creencias y costumbres, hacen que, por ejemplo, el mundo occidental tenga una visión distinta sobre el ser niño o niña y el ámbito de los derechos, de la que tiene el mundo oriental, donde es común la discriminación directa de las mujeres y las niñas, costumbres como el matrimonio infantil, precoz y forzado, que lamentablemente no son exclusivos del mundo oriental. Por eso, y por episodios lamentables que hemos vivido en la República Dominicana, donde se habla ya de redes de explotación sexual, prostitución infantil, violaciones a niños y niñas, hablamos de sus derechos, lo que significa ser niñas y el papel garantista del Estado. Hola, mi nombre es Maribel Reyes, experta en Derecho Internacional y letrada del Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué es ser niño o niña? Desde el punto de vista jurídico, la verdad que es una definición muy sencilla. Es aquella persona o ser humano que no ha alcanzado la mayoría de edad y sobre todo que debe de estar protegido no solamente por la Constitución, sino por las leyes y las personas que son su tutela, que no ha alcanzado la mayoría de edad. O sea, en República Dominicana un niño es una persona que no ha cumplido los 18 años. Cuando a estas personas que no alcanzan la mayoría de edad, no han alcanzado la suficiencia para emanciparse, se les hace sujetos de derechos, ¿cuáles son entonces los compromisos que asume el Estado y los adultos como responsables, sujetos responsables? El Estado tiene que cubrir la mayor protección a los niños
y esto es muy importante, a todos los niños que estén en el territorio dominicano, no solamente a los niños dominicanos, sino a todos los niños que estén en el territorio dominicano. Y lo dice tanto el Código de Protección de los Menores, la Ley 13603, como los pactos internacionales de los que la República ha sido parte. Entonces, el Estado tiene que proteger todos los derechos fundamentales de los niños en su más amplio espectro, desde la educación, el derecho a la salud, a su interés superior, que siempre va a estar por encima de todo, y sobre todo los padres, que son los padres o tutores, en este caso, que son los mayores responsables de velar por la protección integral de los niños, de que esos niños tengan todo lo que necesitan para su desarrollo, su desarrollo para la adultez, y no solamente eso, sino prevenir que a ese niño le pueda pasar un mal, o sea, porque tú eres el responsable, no solamente el responsable por moral, sino el responsable penal y el responsable civil de ese niño. ¿De cuáles pactos o convenciones ha participado la República Dominicana para construir su sistema de protección? Mira, si de algo debemos de sentirnos orgullosos en la República Dominicana es de la cantidad de pactos internacionales en materia de protección de niños, niñas y adolescentes que la República Dominicana ha sido signataria, que tiene un carácter diferente a lo que es ya cuando ha tenido una ratificación. Sí. Pero lo bueno de los pactos internacionales, lo cual es la República Dominicana es signataria, es que muchos de ellos son costumbre internacional, o sea, no importa si lo hemos ratificado, se va a aplicar en el sistema y lo podemos ver incluso aquí en todas las jurisprudencias del sistema jurídico dominicano, del sistema judicial, que hemos visto aplicado esos pactos internacionales. Pero República Dominicana específicamente es parte de la Convención Internacional del Niño, que es la convención más importante y de la que se derivan todas las demás convenciones. La Convención Interamericana para la Protección de la Adopción, la Convención para la Protección y Prevención del Tráfico y Sustracción de Menores, la Convención del Trabajo, que aunque sea una convención del trabajo, regula en una parte el tema del niño, porque prohíbe el trabajo a los menores, y lo que dice es que lo que deben de hacer los menores, lo primero es estudiar, no trabajar. Sí. Entonces, la República Dominicana, cuando vemos, tiene un sinnúmero de convenciones, incluso la Convención de Mujer, que igual, aunque no sea una convención específicamente para la protección de los niños, tiene una protección específica para las niñas, porque hemos sabido que hay una protección, una discriminación positiva en cuanto a las niñas, porque muchas veces son las que más se le vulneran sus derechos, porque son las que posiblemente hacen más trabajos, incluso en la casa, y no van a estudiar. Entonces, si de algo debemos de sentirnos orgullosos, de la cantidad de tratados internacionales la que República Dominicana es parte, y que muchos de ellos son aplicados a carta cabal en el sistema judicial dominicano. Ahora que tú mencionas esas garantías que están en las convenciones de protección en las diferentes formas de discriminación a la mujer, se me ocurría que una garantía que se le da hoy a una niña también es una conquista de la mujer del mañana. Totalmente, es que lo que logramos hoy no lo estamos logrando simplemente para mí, para mi hija, para ti o para tu hija, sobrina, es que esto va a las generaciones futuras. O sea, lo bueno de esa garantía y lo que estamos protegiendo hoy, y que muchas veces la gente posiblemente se puede quejar porque se esté protegiendo mucho a los menores, que se le estén dando ciertos derechos, que se le esté protegiendo ciertos desarrollos, es que tú dices, es que hoy lo estamos haciendo para este niño en específico, sobre todo cuando se da una sentencia, pero es que esa sentencia va a hacer un poco a permeabilizar todo el sistema y se va a aplicar en el futuro a las generaciones que vienen, y lo que debemos de procurar es eso. O sea, en la República Dominicana siempre se ha dicho que el futuro son los niños. No, el futuro es el presente. Con ello es que debemos de construir una mejor República Dominicana. ¿Cómo la comunidad internacional verifica, controla, supervisa, sigue los avances y retrocesos en el cumplimiento de las disposiciones, por ejemplo, de la Convención? Bueno, la Convención Internacional, como es de Naciones Unidas, o fue la auspiciadora de Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas tiene una unidad especial, o sea, que es UNICEF. Y UNICEF es de las partes de los órganos de Naciones Unidas que mejor funciona, o sea, que tiene más oficinas permanentes en los estados parte de Naciones Unidas, los cuales realizan investigaciones, realizan informes anuales que te arrojan los datos con las oficinas de datos del país y con sus propios investigadores, y te arrojan los datos. Estos datos
obtenido, generalmente se llevan a los foros de rendición de cuentas en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y es donde se le hace el llamado a los estados, porque hay estados que salen en rojo. Entonces, cuando esos estados salen en rojo, UNICEF hace ese llamado ante la Asamblea General. O sea, estos números no están dando y estos números no deberían de ser. O sea, no podemos tener una cifra donde un país tenga que el 50% de sus niños no asiste a la escuela porque no tiene una estructura donde se permita. Entonces, todo esto, la comunidad internacional lo verifica. En República Dominicana tenemos una oficina permanente de UNICEF que hace una labor genial, que va y trabaja incluso con el sistema de educación pública, con los sistemas de protección de menores, y la verdad es que son súper verificables, o sea, y no son datos que se pueden alterar, o sea, es una realidad que está ahí y con la que tenemos que trabajar y que tenemos que mejorar cada día. De hecho, cuando uno quiere estudiar el tema, hay que decirlo, la fuente primigenia de estadísticas actualizadas, apropiadas, no solamente para la República Dominicana, para los países de la región y otras regiones, es UNICEF. Totalmente. Hay un apoyo, bueno, la Embajada norteamericana en su informe sobre derechos humanos en la República Dominicana tiene un capítulo especial para el tema de los niños, pero UNICEF es como lo más completo. UNICEF es totalmente completo, incluso en República Dominicana tenemos, y la verdad es que hacen una labor extraordinaria, representante permanente en UNICEF, o sea, y eso hace que haya un diálogo entre el país al que UNICEF está en cierto modo fiscalizando o está haciendo informe, está viendo cómo se tratan a los niños en ese país, y también que ese embajador, que es el representante de la República Dominicana, pueda obtener información veraz, real y sobre todo muy, muy eficaz, y que se puedan poner esas prácticas en República Dominicana, porque son buenas prácticas, o sea, esos informes que se pueden ver, son diagnósticos con propuestas. Exactamente, y tú lo ves, son de otros países, pero no quiere decir que no puedan ser aplicables en República Dominicana. Por eso está la cooperación internacional, o sea, yo siempre he dicho que copiar no es malo, siempre y cuando lo que copiemos sea lo que necesitemos y realmente vaya a funcionar, porque podemos copiar algo de Finlandia, pero República Dominicana no está adaptado para el sistema posiblemente, o no tengamos los recursos para el sistema que se maneja en Finlandia. Pero si vemos otras cosas que le ha funcionado a Costa Rica, que le ha funcionado a Colombia, incluso en Estados Unidos o España, podemos perfectamente aplicarlo en la República Dominicana, porque lo que se busca es efectivamente la protección del menor, sin importar lo que pueda haber incluso hasta políticamente alrededor. Hablemos ahora, ya que agotamos lo supranacional, de la ley doméstica, cómo el Código de Protección del Menor castiga la explotación, agresión o violación sexual a menores. Mira, el Código del Menor de la República Dominicana es una especie de inspiración en lo que es ya las convenciones a lo que la República Dominicana ha sido signataria. Cuando se realiza el Código de Protección a los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana, solamente con tú leer el preámbulo del código te das cuenta que lo que estamos haciendo es traer al contexto dominicano lo que ya la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo, que es proteger a los menores, y que esa protección tiene un interés para el Estado dominicano por encima de cualquier otra cosa, incluso por encima de intereses que tú dirías, derecho a la propiedad, no, está por encima el derecho a que en esa casa, que tal vez propiedad suya, vive un niño y tenemos que proteger a ese niño. Entonces, muchos derechos van a quedar suspendidos a la hora de cuando venga a la protección del menor. Aquí está castigado, o sea, de manera penal y en el Código del Menor específicamente. O sea, un niño no puede ser agredido, no puede ser violado nunca, ni puede ser explotado. Y las penas las tenemos ahí, o sea, son penas que van desde los 5 hasta los 30 años, o sea, porque hay un cúmulo de cosas que puede pasar con un menor, o sea, y el menor, a diferencia de un adulto, no es lo mismo que tú, por ejemplo, que se ve en República Dominicana, el abuso o la agresión contra una persona adulta que una agresión a un menor. O sea, estamos hablando de una persona indefensa que no puede ser protegida y está castigado. Y aquí muchas veces las personas dicen, es que si tú tienes un problema con un menor, tú tienes siempre la de perder. Es que, bueno, es lógico, o sea, es que tú eres un adulto y no te puedes comparar es ni una en persona nivel que requiere de una tutela especial. de una tutela especial y que no piensa igual que tú, aunque es más, si nos damos cuenta, incluso en las sentencias o en los casos donde está involucrado un menor, aunque el menor haya cometido un ilícito, hasta tanto se pruebe
y aún se pruebe, en la condena nunca va a salir el nombre del menor, porque se supone que ese menor de edad va a ir a un recinto especial de menor y hay que protegerlo para que cuando se vaya a reinsertar al sistema no esté con un estigma de que haya cometido un hecho. O sea, es la labor del sistema proteger a ese menor y que nunca vuelva a repetir el hecho, claro está, pero sobre todo que las personas no lo traten como una persona ya estigmatizada, porque entonces estaríamos haciendo un círculo y volveríamos a la víctima, o sea, al victimario victimizándolo. Entonces, eso es lo que se debe procurar y aquí está castigado totalmente. O sea, yo se lo digo a cualquier persona, a mis mejores amigos, o sea, menores deben de estar vetados y lo único que se puede hacer a un menor es protegerlo en todas las formas posibles. Ni con el pétalo de una rosa. Vamos a ir a una breve pausa de comerciales, Maribel, y retomamos con el tema del matrimonio infantil. Ok, que yo gracias. sé que te gusta mucho. Vamos a la pausa. Converso con Maribel Reyes en Esfera Global, letrada del Tribunal Constitucional y experta en Derecho Internacional, sobre el derecho de las niñas. Maribel, quedamos en el anterior bloque en el tema del matrimonio infantil. ¿Está prohibido o no en la República Dominicana? Totalmente. O sea, no hay espacio para una interpretación diferente. O sea, está prohibido y en ningún momento República Dominicana auspicia el tema del matrimonio infantil. Podemos hacer un análisis amplio y un poco complicado, porque además aquí hay una raíz ideológica, cultural, pero jurídicamente está prohibido en la República Dominicana el matrimonio infantil. ¿Qué sucede en el caso de un adulto que se relaciona sentimentalmente y sexualmente con una niña, que ha dado su consentimiento y también sus padres han consentido esa relación? ¿Cómo la ley juzga a esos adultos? Mira, aquí existe lo que es la emancipación, incluso está en la propia Constitución, o sea, está permitido que un menor por la aceptación de los padres y con el consentimiento de los padres pueda adquirir la mayoría de edad. Y esto se adquiere ya sea por motus propio, porque los padres consideran que ese niño tiene la capacidad de ser adulto, por contraer matrimonio o porque lo haya contraído,
y también porque una sentencia disponga que así sea. Entonces, si una persona se involucra con esto, lo primero es que obligatoriamente hay que investigar cómo fue si hubo un consentimiento o no, porque del niño nunca va a haber un consentimiento. O sea, eres menor por debajo de los 18 y por debajo de los 18 no tiene ningún consentimiento. Pero hay casos en que las niñas creen que están enamoradas. Pero es que lo creen, pero no es la realidad, o sea, no es ni siquiera la realidad, porque aunque tú lo creas jurídicamente y aunque sea la realidad, jurídicamente no está permitido. O sea, tenemos que tener claro que aunque una menor le diga a un adulto que esté enamorado, no necesariamente ese menor tiene la madurez física e incluso cerebral para saber que está realmente en una relación sentimental. ¿Qué pasa cuando el adulto que ha sostenido una relación sentimental con una niña no ha consumado el acto sexual por medio de una penetración, pero ha tenido otro tipo de relación sexual con el consentimiento o la idea de enamoramiento de ese menor y sin el consentimiento de los padres? Hay una agresión sexual. Es que la agresión sexual, y tenemos que dejarlo claro esto, o sea, una agresión sexual no es penetración. O sea, una agresión sexual es cualquier relación tipo física que se realice con un menor y sin el consentimiento, da igual que sea un consentimiento o no y que haya dicho. O sea, es que es una agresión sexual porque es que el menor no tiene consentimiento y eso es lo que tenemos que dejar claro. O sea, y tiene que estar penado. O sea, esa persona va a estar castigada igual que la persona que tuvo una relación voluntaria o no con una penetración sexual. O sea, da igual, hubo una agresión sexual. ¿Hay algunos requisitos legales para la emancipación? Sí, lo primero es que la emancipación tiene que estar aquí en República Dominicana tiene un tope de las niñas que es entre 15 y 19, el varón tiene un año más que 16, 19. Esto es porque siempre se ha dicho que las niñas maduramos, o las mujeres maduramos más rápido que los hombres. Yo creo que aquí esto debe de ser verificable porque aquí hay un tema de igualdad que debe de estar claro, entonces debería de ser igual tanto para el niño como para la niña, y para mí es que no esté. Entonces, también está la parte de que debe de haber un consentimiento de los padres, donde dentro de ese consentimiento confluyen otras cosas, o sea, una sentencia de un juez que lo dicte, unos papeles y un notario de por medio que notarice todo el proceso, y además de esto que debe de haber una inscripción en el registro civil, y ahí entra la parte de la Junta Central Electoral, para luego esa persona poder utilizar los derechos de ciudadanía como votar, comprar, o sea, tener una cédula de mayor de edad. La ley dominicana tipifica como delitos el grooming o el contacto sexual en línea y la sextorsión. Aunque el Código de Menor, como es un código del 2003 y en el 2003 no teníamos el auge de la tecnología que tenemos actualmente, cuando lo vemos no está dentro de las tipificaciones contra los menores. Pero aquí hay crímenes y delitos tecnológicos. Exacto. Entonces, por el tema de crímenes y delitos tecnológicos, sí, lo condenamos. Entonces, a eso le agregamos el Código del Menor, de que era un menor de edad. Entonces, ya tú tienes un crimen y delito agravado por un código de un menor que tiene una protección amplísima. Entonces, ya no, bueno, en un futuro me imagino que se modificará o se ampliará el Código del Menor, pero ya lo tenemos, o sea, te van a condenar igual. ¿Cuál es el papel del Ministerio Público ante la violación a un menor? Mira, el papel del Ministerio Público es esencial para el tema de la violación de un menor o para el tema de cualquier delito que vaya contra un menor, porque el Ministerio Público tiene la labor de investigar, de preparar el expediente, de juzgar a todas aquellas personas que estén siendo imputadas de un delito contra un menor, aun, que esto es muy importante, aun cuando los padres renuncien incluso a la querella. O sea, el Ministerio Público tiene la labor de investigar porque aquí hay algo, es de orden público, o sea, la protección del menor. Entonces ahí viene no tanto la Convención del Niño, sino como también el Código del Menor, donde nos dice que tenemos que proteger el interés superior del niño por encima incluso de los padres. ¿Se ha mostrado eficiente el fiscalizador y el sistema de protección como tal, para cerrar ya? Para mí ha sido totalmente eficiente, aunque sí debemos de decir que aquí hay que tener no solamente al Ministerio Público, al sistema judicial. Yo creo que aquí también tiene que entrar la sociedad y el sistema educativo. La raíz de cualquier problema
en República Dominicana que involucre a un menor es uno, esencialmente el tema educación. Y es lo que debemos fortalecer y es lo que debemos de procurar, que todos nuestros niños tengan acceso a la educación, a una educación de calidad y sobre todo una educación en valores. Entonces, el Ministerio Público ha hecho su labor. Siempre que hay un menor de por medio, tú vas a ver las sentencias que generalmente si se prueba que es así, son sentencia condenatoria, y la verdad es que esperamos que siga haciendo esa labor el Ministerio Público, y bueno, actualmente encabezado por la magistrada Miriam Germán, no debemos de tener duda de que así va a ser. Muchas gracias, Maribel, por esta entrevista en Esfera Global. Gracias. Continuamos. Según datos obtenidos del portal web de Amnistía Internacional, en el mundo, 150 millones de niñas menores de 18 años han sufrido agresión sexual. En la Unión Europea, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido agresiones o abusos sexuales desde los 15 años de edad. Las redes sociales son un nuevo escenario de abusos contra las mujeres y niñas, según el informe sobre Twitter realizado por esta organización en países como Argentina, India, el Reino Unido y Estados Unidos. Se concluye que en el ciberespacio son frecuentes los insultos misóginos, incluidas amenazas de violación. El acceso a Internet y a tecnología móvil suponen desafíos para la seguridad de la infancia, en línea como en el mundo real. Los niños, niñas y adolescentes nativos digitales aprovechan el universo online para explorar e informarse. Son más conscientes respecto a las principales problemáticas sociales, por lo que desarrollan sensibilidad hacia temas como el medio ambiente, la seguridad ciudadana, la igualdad de género, las distintas formas de discriminación, entre otras problemáticas que los hace transitar en la etapa infantil y fantasiosa con una noción práctica y realista de la vida, nunca antes vista, pero a la vez totalmente expuestos a nuevos peligros. En todo el mundo, más de 650 millones de mujeres vivas hoy en día se casaron cuando eran niñas. Cada año, al menos 12 millones de niñas se casan antes de cumplir los 18 años. Esto supone 28 niñas cada minuto. 1 de cada 5 niñas está casada o en pareja antes de cumplir los 18 años. En los países menos desarrollados esa cifra se duplica. El 40% de las niñas se casa antes de los 18 años y el 12% antes de los 15 años, según datos de UNICEF. Durante la pandemia del COVID-19, el impacto económico en las familias y las sociedades, el cierre de escuelas y la interrupción de los servicios dirigidos a las niñas amenazaron el progreso y pusieron a millones de ellas en riesgo de matrimonio infantil, según un reciente informe del UNICEF. A pesar de que en la última década se han evitado 25 millones de matrimonios infantiles en todo el mundo, la tasa de prevalencia sigue siendo alta. África subsahariana y Asia meridional representan el 18% y el 44% de la carga mundial. Asia Oriental y el Pacífico el 12%, América Latina y el Caribe el 9%, Oriente Medio y África del Norte el 5% y otras regiones el 12%. Ninguna región está en vías de eliminar el matrimonio infantil precoz y forzado para el 2030, según la Agenda Global 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y si no se avanza, más de 120 millones de niñas se casarán antes de cumplir los 18 años para esa fecha. Todos estos son datos de UNICEF. La igualdad de género y las disparidades en la enseñanza primaria y secundaria están pendientes, mientras que la esperanza de eliminar las leyes discriminatorias no se ha conseguido en ningún país del mundo.
más de 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la armonización integral de la legislación sigue siendo uno de los principales desafíos para los países latinoamericanos, a pesar de haber sido pioneros en ratificarla y de haber sancionado leyes específicas de protección de la niñez. Se identifican como deudas pendientes con la niñez, primero, el que la mayoría de los códigos civiles o de familia en nuestros países aún definan a las personas menores de 18 años como aquellas incapaces de realizar actos legales por sí mismos. Segundo, el que solo la mitad de los países latinoamericanos prohíba claramente la imposición de castigos corporales, que en 17 países no se reconozca el derecho de las niñas, niños y adolescentes a acceder a la información relativa a la salud de forma confidencial y autónoma, y que en 13 de ellos aún se permite el matrimonio de personas menores de 18 años. Solo 6 países de nuestra región prohíben el matrimonio por debajo de los 18 años sin excepciones de ningún tipo, y 3 reconocen el derecho a la identidad de género de la niñez y la adolescencia. En América Latina y el Caribe, la educación integral en sexualidad es uno de los grandes ausentes en el currículo educativo, a pesar de ser una de las grandes demandas de las niñas y las adolescentes. En esta enseñanza encontraríamos una forma de combatir el embarazo infantil y adolescente, así como otras formas de violencia, incluidos los abusos sexuales. La cultura de la impunidad y el acceso insuficiente de las niñas a la justicia favorece estas repeticiones. Los gobiernos de la región deben proteger a las niñas, niños y adolescentes contra toda forma de violencia, prohibiendo la imposición de castigos corporales, facultándoles para realizar denuncias por sí mismos e incorporándoles como destinatarios de las leyes contra la violencia familiar y de género. Deben garantizarles protección contra la violencia sexual, estableciendo la edad mínima para el consentimiento sexual y asegurando un enfoque diferenciado sobre la niñez y adolescencia en las leyes contra la trata de personas. Los estados que no han llegado al siglo XXI en sus sistemas jurídicos deben avanzar en la adecuación y modernización de las normativas nacionales, tipificando nuevos delitos tecnológicos como el grooming o contacto con fines sexuales en línea y la sextorsión, forma de explotación sexual en la cual una persona es chantajeada, generalmente por aplicaciones de mensajería, con una imagen o video de sí misma desnuda o realizando actos sexuales. Los gobiernos, la sociedad civil, las comunidades locales, las organizaciones internacionales y el sector privado deben aunar esfuerzos en pos de un objetivo común en cuanto a la utilización segura de las tecnologías en manos de niños, niñas y jóvenes, como lo sugiere la iniciativa Directrices de Protección de la Infancia en Línea desarrollada por UNICEF. Además, se deben promover medidas para evitar la separación familiar y para promover la desinstitucionalización de los menores, incorporarlos en las leyes sobre los derechos de los usuarios del sistema de salud, limitar para ellos la duración de las sanciones privativas de libertad y ampliar las salidas alternativas del proceso u otras formas de justicia restaurativa. Hay que garantizar la integridad física, psicológica y mental de las niñas para que puedan crecer en un entorno favorable y seguro, siendo que en la mayoría de los casos, sus victimarios son sus propios familiares. Hola, mi nombre es Felipe Díaz, yo soy trabajador social de profesión, analista demográfico y de políticas sociales y encargado de monitoreo y evaluación de la oficina de UNICEF en la República Dominicana. Y para nosotros desde UNICEF es un placer poder estar aquí compartiendo en el programa con Marjorie y el equipo. Gracias, Felipe, el placer es todo nuestro. Hablando sobre los derechos de los niños, la infancia, que es la especialidad de UNICEF, Sí. y me siento agradecida por ese gran banco de datos y aportes que hacen. ¿Qué es ser niño o niña desde el punto de vista del desarrollo físico y psicoactivo? Desde UNICEF, justo eso como dices, nuestra estrategia de producir evidencia, producir información es central. Nosotros siempre buscamos tener estadísticas, informaciones, investigaciones para poder analizar la situación, ver cómo está el cumplimiento de los derechos, cómo poder valorar y evaluar el desarrollo infantil y poder aportar desde la cooperación para el desarrollo a que en el país o en los países donde estamos se pueda generar los cambios para que la infancia reciba lo que necesita. Entonces,
eso nos lleva precisamente a poder valorar qué es la infancia, qué es la adolescencia, cuáles son en los ciclos de vida lo que se necesita como lo básico, pero también para el desarrollo ideal. Entonces ahí podemos ver si en los primeros años, la primera infancia, se está teniendo un desarrollo infantil temprano idóneo, si en los primeros años de niñez, niños y niñas, se están accediendo a los derechos por temas, educación, salud, protección, pobreza, en esos aspectos, y en la adolescencia también se cruzan un montón de situaciones que siempre estamos buscando apoyar para que se logre, ¿no? Entonces, en ese sentido, ser niño o niña depende de la edad en la que estás y depende también de la situación del país, cuáles son las prioridades. Porque ¿Cómo interfiere el contexto socioeconómico en ese significado del ser niño? totalmente, totalmente. O sea, ahí, o sea, nacer como ser biológico, niño o niña, es una cosa. Ahora, ¿qué puedes llegar a ser? Va a depender mucho de la parte, de todo el entramado social. Nosotros utilizamos mucho el análisis del modelo socioecológico, donde miramos el individuo, la persona individual, la familia, la comunidad, el entorno, los servicios, las instituciones, la política, las estructuras normativas. Entonces, eso pasa también por decir, ok, ¿cuál es el contexto que tiene? ¿Es rural eh, o urbano, o de los quintiles de pobreza más altos o más bajos, o hay alguna brecha porque en su condición de niño o niña puede acceder a algo o no puede acceder a algo? Entonces, todas esas posibles diferencias que se dan por edades, por la ubicación donde estás, que si una provincia, la niñez se vive de una manera diferente que en otra, la zona fronteriza es igual a la parte norte del Cibao, sí o no, qué diferencias se dan, o sea, es como ese tipo de análisis nos lleva a decir, bueno, es que no es igual, o sea, tenemos niños y niñas con sus diferentes contextos familiares, sociales, económicos, territoriales, y eso también se aborda, se busca apoyar al gobierno o a las instituciones de la sociedad para que se pueda trabajar en atender las necesidades lo más particular posible. Nosotros siempre vamos de lo general a lo particular. Miremos el contexto global. ¿Cuál es la situación de los derechos de la infancia en el mundo, de acuerdo a sus experiencias? Bueno, ese es uno de los ejercicios que UNICEF más hace. Precisamente somos una organización muy grande, alrededor de 17.000 personas trabajamos en UNICEF en todo el mundo. Estamos en 180 países, me parece. O sea, Lo más universal. es una, y tomamos todo lo que hacemos como oficina, pero además en apoyo al país, y los vamos agrupando en unos análisis de país, de región y globales, para poder decir, miren, en estos momentos hay grandes dificultades con los temas de violencia, con los temas de acceso al agua, con los temas de alimentación, con los temas de... y dependiendo también ya hay temas que son más fuertes en una región que en otra. Entonces, ¿cuál es la tendencia ahora? por ejemplo, yo te puedo decir que el tema de educación es más fuerte en países como en regiones como África y Asia que en Latinoamérica. Sigue siendo un tema, pero la magnitud es diferente. Entonces eso nos lleva a repensar las cosas. En la región latinoamericana, uno de los temas que más estamos trabajando son las uniones tempranas, porque estamos viendo de que tanto el tema de las diferentes violencias y la forma de crianza que usa patrones violentos para disciplinar, como la otra manifestación de la violencia, que son las uniones tempranas y los embarazos adolescentes, son un tema importantísimo en la región y en la República Dominicana también. ¿Cuál es la diferencia entre matrimonio infantil y matrimonio precoz o forzado? Bueno, y te faltan las uniones tempranas ahí, pero sí, el tema está que todo esto se relaciona un poco a la parte legal, pero sobre todo donde está es en el entramado de las normas sociales, de las normas culturales, del cómo establecemos patrones de comportamientos y en nuestra cultura que avalan unas prácticas, que refuerzan unas conductas, y esto hace que en algún momento, por ejemplo, los matrimonios infantiles eran la solución para que una niña o adolescente, cuando se juntaba con un hombre mayor,
pues se formalizaba y eso por muchos años no era un problema visto, no se era entendido como un problema. El forzado es un tema que está presente, pero depende de los patrones culturales de cada región, de cada país, de cada cultura. Entonces el forzado lo que hace es, para el caso dominicano, por ejemplo, si se llegara, que no es una conducta tan arraigada en los patrones culturales como para llamarle forzado en la República Dominicana, pero sería, lo más cercano sería ese matrimonio por honor, que es donde pasó eso y entonces para salvarle el honor a la niña, la terminan de revictimizar forzándola a casarse, pero eso no es tan común en el país. En otros países quizás es más común, en otras regiones tiene un respaldo religioso, un respaldo moral, un respaldo de una cultura que lo hace así. En nuestro contexto no es tan fuerte, pero no deja de existir por eso. Pienso además que el matrimonio forzoso es una forma de agresión y el matrimonio infantil también es uno del tipo la diferencia forzosa. es muy sutil porque ambos son matrimonios y en este caso estamos hablando de la parte formal del proceso, pero lo que hace el forzoso es a que en el matrimonio infantil, en teoría, la niña supuestamente o la adolescente está en el proceso como parte del proceso. En el forzoso se le desdobla su voluntad para que sea parte del matrimonio independientemente. Pero eso sigue siendo lo formal. Entonces, y eso es importantísimo separarlo porque una cosa son los matrimonios infantiles y otra cosa son las uniones tempranas. ¿Cuál es la diferencia? Es precisamente la parte legal. O sea, el matrimonio infantil va al registro civil y tiene el Estado avala ese abuso sexual, ese abuso hacia una niña, o puede ser niño también, porque hay casos de niños, pero siempre son mucho menores. Lo común son a las niñas. Entonces, cuando el Estado, en vez de protegerte, te permite que te avalen una conducta que es evidentemente y bajo el marco de los derechos un abuso, te está diciendo como Estado que te ha fallado grandemente. Entonces ese es el matrimonio infantil. Y eso en los datos que hemos trabajado en el país viene en descenso desde hace años y tiene una conducta muy diferente a las uniones tempranas, que son las uniones de facto, son las que pasan porque sí. O sea, se unió, se juntó. Se fue, dicen en el campo. No se fue, se la llevó. Sí. Porque Bueno, parte del también, tema que en las dos dinámicas sí, se ve a la niña, y es cierto porque es la que hay que proteger, sí. pero el tema es el adulto, que es el responsable, que va y produce esa situación. Entonces ahí no hay que caer en la invisibilización Sí. de la persona realmente responsable, que es el adulto. Pero en esas uniones tempranas, lo que pasa es que no se registra y Sí. tienen patrones muy diferentes. Los matrimonios infantiles históricamente en el país se concentran en la parte norte del país, que si se ve de alguna manera se dice, la parte como más pudiente, de mayores niveles socioeconómicos, tal, Santiago y todo el Cibao norte, Cibao central. Pero las uniones tempranas son más en el sur oeste del país, San Juan, Azua, Barahona. Entonces, como esos son dos patrones de conductas que igual le hacen efectos sobre las niñas y adolescentes de nuestro país, cortando sus posibilidades de realmente completar la educación, de desarrollarse, de ser un ente productivo, porque realmente lo que hace ahí es que entra una niña a una situación en la que tiene que atender a un marido obligatoriamente, tiene que tener relaciones sexuales Ya cambia constantemente, su vida. no Deja puede de ser niña. dejar de ser niña, no puede priorizar estudios, desarrollo. Entonces luego tenemos una sociedad donde ahí tenemos deficiencias, ¿no? Entonces es como parte del tema, ¿no? Felipe, vamos a una breve pausa de comerciales y retomamos. Gracias. Continuamos.
Felipe Díaz, oficial de monitoreo de UNICEF en Esfera Global. Gracias, Felipe. Retomemos con el tema de agresiones y explotación sexual en la República Dominicana. Sí, mira, esto es uno de los grandes temas de interés para el área de protección infantil que desarrollamos en el país y que apoyamos. O sea, como oficina trabajamos mucho para desarrollar lo que se necesita en la institucionalidad de la estructura del Estado, tanto gobierno como ONGs, y ayudamos a producir encuestas de gran magnitud y un super documento que se llama Análisis de Situación, donde vemos esas diferentes perspectivas. Entonces ahí estuvimos viendo cómo apoyar tanto a salud pública en el tema de la vigilancia epidemiológica como a la Procuraduría para estos temas de violencia sexual. Ahí vimos datos que en los últimos años, obviamente los casos de violencia sexual, los que llegan para ser registrados, sea a salud pública o al Ministerio de Público, pues la mayoría son a mujeres y el 47% son para mujeres menores de 19 años. O sea, eso nos habla de que es un gran riesgo para las mujeres dominicanas estar en el entorno. Adolescentes y niñas. Adolescentes y niñas son las que están en mayor riesgo de sufrir violencia sexual. Y esto es todo un gran tema, es uno de los grandes retos también de la legislación dominicana, de poder tipificar adecuadamente los delitos sexuales, además de fortalecer todo el sistema de cómo atender, proteger y responder a las personas sobrevivientes de violencias. ¿Existen en este país redes de explotación sexual infantil? Sí, hay casos, situaciones constantemente y bueno, el trabajo que viene haciendo en los últimos años la Procuraduría también ha demostrado que no solamente existen, sino que se pueden encontrar, detener y enjuiciar, encarcelar, ¿no? Entonces, el tema, aunque hay un factor que el turismo incentiva, de que hay un poco de turismo que viene buscando este tipo de cosas, realmente los estudios nos dicen de que aunque eso está ahí, los dólares son motivantes, pero lo que mantiene el día a día de las redes de explotación sexual son el consumo local. Y ahí hay mucho tema para trabajar de cómo se exponen las niñas, adolescentes y mujeres a estas redes y cómo se mantiene el funcionamiento de ellas que existen. O sea, los casos de los últimos meses han demostrado que a los ojos de todo el mundo, solo que con una pantalla que lo invisibilizaba. Entonces, como está ahí, la situación está ahí, solo hay que poder ajustar. UNICEF está trabajando en la República Dominicana en la implementación de las directrices en los casos de explotación en línea, explotación sexual en línea, sextorsión, porque tienen un trabajo formidable de implementación. Eso es correcto. Aclarar que UNICEF trabaja lo que sea que trabaja porque lo trabaja con el gobierno, con la institucionalidad. O sea, nosotros no llegamos con una agenda para imponer, sino para apoyar al desarrollo del país con las necesidades que se detectan del país, y por tanto esto es algo que venimos trabajando, apoyando al gobierno desde hace un buen tiempo, y hemos logrado muy buenos avances, sobre todo en todo lo que es la violencia en línea, la violencia en internet. Se han trabajado se tienen muy buenos avances, pero todavía falta mucho por recorrer porque este es un tema muy nuevo para el país, para la región, para el mundo. Entonces, pero el camino que venimos recorriendo ha sido bueno. Felipe, te agradezco esta participación interesante en Esfera Global. Siempre, un placer. Cuando quieran. Gracias a UNICEF por siempre estar dispuestos a colaborar. Eso es correcto. Continuamos. El estudio sobre la situación de los menores en la República Dominicana, elaborado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en el 2009, apuntaba a que el 60% de las familias dominicanas vivía en situación de pobreza. El 63.9% de las familias de las zonas rurales no podían cubrir sus necesidades básicas, lo que comprometía la salud e integridad física de sus miembros, los exponía a acciones delictivas y, consecuentemente,
dificultaba el goce de las garantías fundamentales para el crecimiento pleno y seguro de las niñas. ¿Qué tanto hemos evolucionado desde entonces? Los datos de la encuesta experimental sobre la situación de las mujeres en ESIM del 2018, que encuestó a mujeres y adolescentes entre 15 y 17 años, muestran que el 65% de las niñas adolescentes encuestadas ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. De la misma manera, el 52% de las niñas adolescentes afirmó haber sufrido violencia sexual en los últimos 12 meses siguientes a la encuesta. Según la encuesta en Hogar, en el 2019, el 20% de las mujeres jóvenes tiene su primer hijo antes de los 18 años. Las cifras aumentan a 34% entre las más pobres y a 49% entre las que solo terminan la primaria. El 2% de las mujeres jóvenes tuvo un hijo antes de los 15 años, realidad detrás de la que pueden esconderse situaciones de abuso, incesto y violencia sexual. El Informe de Derechos Humanos para el 2021, elaborado por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, señala que el abuso de menores de 18 años, incluido el abuso físico, sexual y psicológico, es un problema grave en el país. Sin embargo, se denunciaron pocos casos a las autoridades y menos aún fueron procesados. A finales de diciembre de 2020, el Congreso Dominicano aprobó un proyecto de ley que prohíbe el matrimonio de los menores de 18 años y que entró en vigencia en enero del 2021. Según este informe, previo a la aprobación de la ley, el 22% de las niñas entre 15 y 19 años estaban embarazadas, un problema directamente relacionado con el matrimonio prematuro. Las niñas dominicanas solían casarse con hombres mucho mayores. El matrimonio infantil era más frecuente entre las niñas sin educación, pobres y que vivían en zonas rurales. Más de la mitad de las mujeres del quintil más pobre del país estaban casadas a los 17 años. Según el Informe de Derechos Humanos, los niños fueron explotados para el comercio sexual, especialmente en lugares turísticos y en las principales zonas urbanas. La pornografía infantil también estaba muy extendida y crecía debido a la facilidad de explotación en línea. En el estudio sobre neoprostitución infantil de UNICEF, se confirma que un total de 25.455 menores han sido prostituidos en la República Dominicana y de ese total, 14.508, esto es el 57%, se encuentran ejerciendo la prostitución en las zonas donde habían efectuado sus estudios escolares. El estudio igualmente refleja que de cada 3 menores que se dedican a la prostitución, 2 son mujeres y 1 varón. Según el informe, la mayoría de los casos de abusos sexuales y estupro correspondían a niñas, y sus agresores eran normalmente individuos que poseían algún vínculo o parentesco con las víctimas. Adicionalmente, los datos del Sistema de Salud Pública de 2020 confirman que el 72% de las víctimas de violencia sexual registradas fueron niñas y adolescentes. El 3% de los niños y adolescentes de 1 a 14 años es víctima de disciplina violenta en sus hogares, mientras que un 29% de las víctimas de delitos sexuales reportados son menores de edad. A la demanda local por explotación sexual se suman las víctimas del turismo, ya que en otro estudio realizado en municipios turísticos, el 45% de los adolescentes dijo conocer a una niña, niño o adolescente que tuvo relaciones sexuales con un extranjero a cambio de dinero. Este país, sin dudas, tiene importantes desafíos para proteger a la niñez contra la violencia, el abuso y la explotación.